Buenos días, hermanos, buenos días, amigos y todas las personas que nos han seguido durante la época del COVID por este medio. Agradezco sinceramente al Señor por ese privilegio de acercarme a ustedes en sus respectivos hogares. Pero además de eso, quiero agradecer especialmente al Señor por cada uno de los que han superado la crisis del COVID y esta enfermedad que ha atacado a muchos canadienses y a muchas personas alrededor del mundo. Me siento feliz de saber que muchas personas han logrado superar esta crisis de enfermedad. Vamos a orar. Dios del misterio y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos encontramos contigo con respeto y asombro, sabiendo que nos hemos encontrado ante ti. Sí, la Santa Trinidad. Solo tú eres el antiguo de los días, el eterno e inmutable. Sin embargo, tú eres la fuente de cada nuevo día, siempre renovando todas las cosas. En Cristo nos encuentras en lo que cada día trae, con un corazón que late enamorado de nosotros. A través del Espíritu les das vida a los que están envejeciendo, energizándonos para servirte en buenos y difíciles tiempos. En el misterio de la Trinidad siempre estás con nosotros y así te traemos nuestra adoración y alabanza para unirnos a tu danza de la vida y el amor. Santo, Santo y Santo 3 veces, ahora y cada vez más. Dios, Santo y Sanador, lento a la ira y rápido para perdonar. Tú nos has mostrado la profundidad de tu amor día a día. Sin embargo, somos reacios a amar a los demás, incluso 1 centímetro más. Nos has mostrado compasión y perdón. Sin embargo, nos alejamos unos de otros por incluso pequeños detalles o problemas. Guardamos nuestra preocupación por los que más nos gustan. Perdónanos. Crea en nosotros corazones limpios y un deseo de empezar de nuevo contigo y entre ellos. Señor Dios bondadoso, danos el valor de perdonarnos unos a otros y conocer tu gracia curativa. Hermanos y hermanas y amigos, recuerden estas palabras de San Pablo. A partir de ahora no consideramos a nadie desde el punto de vista humano. Si alguno está en Cristo, tiene una nueva vida. Todo lo viejo ha pasado. Vengan, todos se ha vuelto nuevo. Gracias a Dios que todos podemos hacer un nuevo comienzo a través del don de Dios, del perdón y la paz. Que la gracia esté con cada uno de ustedes. Y ahora, hermanos, preparemos nuestros corazones para entrar a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. La palabra bíblica del día de hoy la encontramos en la Biblia Reina Valera 1960 en Juan capítulo 3 del versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís en nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al Señor por esas alabanzas y la lectura bíblica de esta semana. Nos sentimos agradecidos por cada una de las hermanas y hermanos que han estado participando activamente dentro de este servicio a través de nuestras redes. Alabo y glorifico al Señor por cada una de ellas y nuestro hermano que ha estado dispuesto, a pesar de su enfermedad, disponible a traerles el mensaje del Señor a través de este medio. Vamos a orar, hermanos. Dios de sabiduría, con el viento de tu Espíritu, abre nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra que da vida por medio de las Escrituras. Padre Santo y Señor, te suplicamos que nos edifiques y fortalezcas para que sigamos a Cristo, tu palabra viviente, donde quiera que el Espíritu nos mueva. Amén. El título del sermón es No más miedo a las tinieblas, basado en Juan 3, el capítulo 1 al 17. Esta semana estuve pensando que si tuviéramos que resumir el mensaje del Antiguo Testamento en una sola afirmación, lo resumiríamos en el anhelo de Dios en manifestar su cercanía al pueblo que Él ha escogido. Desde el inicio de la Escritura se nos presenta un Dios en constante diálogo con su pueblo. Desde el inicio, Él y nosotros hemos estado en un constante conversatorio con Dios. Nosotros somos parte de esa herencia y llamada a estar en esa clase de relación con Dios. Además, es importante recordarlo. Debemos pensarlo y pasarlo por el corazón. La iniciativa de Dios es el que nos capacita para ser originales. Y es la fuente que sacía nuestra sed y torna transparente nuestra humanidad. Lo contrapuesto al amor, fíjense en este detalle, no es el pecado sino el temor. Y es que el temor nos induce a la desconfianza de la cual brota todo lo que es oscuro. Nuestra fe no consiste ni debe de estar centrada en una confesión doctrinal o sentimental, sino exactamente en una confianza genuina en ese Dios único, personal, entrañable, universal. La vivencia y convivencia con Él nos encarna, nos hace sus hijos. Además, nos vivifica, iguala y hace responsables del uno hacia el otro. El fuego del Espíritu transforma todo lo que opaca la imagen de Dios en nosotros y estrecha ese vínculo que nos permita reconocernos como hermanos e hijos de Dios. Si
bien es cierto, la introducción puede ser un poquito sentimental y efusiva, vamos a regresar a la palabra del Señor. El Evangelio de esta semana nos cuenta acerca de las personas que temen ser atrapadas, por ejemplo, de la policía, la sociedad o la familia, y se esconden o hacen negocios por la noche a fin de que no los vean. Pero no solo en actos delictivos existe ese temor, ya que hay adultos temerosos de lo que otras personas podrían pensar o señalar acerca de sus compañías y amistades en las horas nocturnas. ¿Pero qué sabemos de Nicodemo? Juan en su capítulo 3 nos dice que era un líder judío y hombre de autoridad, lo que eso significa que tenía una mayor posición y prestigio que el promedio de la sociedad. Jesús lo llama el maestro de Israel. Eso significa que él era conocedor de la Torá o de la ley judía. Tal vez también era un hombre curioso y por eso quería ver por sí mismo quién era Jesús y lo que enseñaba. Él era una especie de persona inquieta que quería saber un poquito más o profundizar en el conocimiento que circulaba a su alrededor. Nicodemo también era miembro del partido fariseo, un grupo de personas que se hicieron cargo de ellos mismos para ser los policías religiosos. Ese tipo que conoces que vendría por nosotros si cometemos algún problema religioso o si desobedeciéramos la ley. En al menos 3 aspectos, Nicodemo era un hombre que admiraríamos, pero a la vez también le temeríamos. El sabio, él tenía el control y siempre estaba observando o espiando a todos y a todas. Pero entonces un pequeño detalle sobre Nicodemo nos dice un poquito más que nadie más conocía en su momento o que no se animaba a decirle. Nicodemo tenía miedo, le temía algo, a pesar de que él era uno de los jefes principales, pero tenía temor. ¿Por qué Nicodemo visitó a Jesús en medio de la noche o durante la noche? Como acabamos de decir, lo que hacemos de noche cuando tenemos miedo para ser observados. ¿A qué le tenía miedo? Quizás él le tenía miedo de lo que la gente podría pensar de él. Si vieran que él, un líder respetado, visita al personaje más polémico de su época, un tal Jesús, tal vez tenía miedo de que al visitarle le comprometiera su posición religiosa y su propia autoridad. Tal vez su miedo era aún más profundo de lo que podemos pensar, ya que tenía miedo de su propio conocimiento de su ley, su comportamiento religioso y su autoridad. ¿Por qué tenía miedo a ello? Porque al ser revisado, no fuera de que podría esperarse de que un maestro, quizás, que le pusiera en tela de duda sus interpretaciones que habían hecho hasta el momento. Por lo tanto, al temer, él estaba dando a conocer que su conocimiento era inestable e insuficiente para mantenerse en un debate. Lo bueno es que cuando uno tiene miedo, lo mejor es enfrentarlo. Este miedo le hizo enfrentar entonces su menor miedo a humillarse y decidirse a visitar al polémico rabino. ¿No es lo mismo con nosotros? Quizás tenemos miedo a estudiar adecuadamente la Biblia, ya que esto tal vez no es lo que hemos creído por toda la vida, pero es lo que tenemos. A veces lo que nos hace tambalear es algo que está
muy enraizado en cada uno de los cristianos en el siglo XXI. Nuestro orgullo que conoce. Y eso nos hace ver que nosotros somos unas personas tímidas, personas que no nos gusta estar haciendo preguntas por dos razones. Porque me hace pensar que lo que yo conozco no tiene bastante fundamentación bíblica. Y otra razón es que aunque tengamos conocimiento bíblico, esto no tiene fundamentación con una continua relación entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hay una tercera. A veces no nos gusta estar en las reuniones de estudio bíblico y hacer preguntas porque las reuniones se extienden bastante. Pero este miedo nos hace muchas veces refrescar nuestras mentes. A veces también ese miedo nos hace pensar que nuestro conocimiento doctrinal hace vernos a nosotros mismos como personas que tienen todo bajo control y no tienen necesidad de solicitar ayuda de un poder o un conocimiento mejor o mayor o superior. Y entonces a veces la vida nos hace enfrentar los hechos. De repente el miedo a lo que no sabemos y el miedo a lo que no podemos controlar nos hace enfrentar el menor temor de dejar nuestro orgullo a un lado y acercarnos a Dios para entender qué es lo que está pasando. Después de decidirnos entonces, iniciamos nuestro caminar, así con dudas, vacilantes y con un sumo cuidado para no ser reconocidos por nuestros hermanos, como Nicodemo. Pero si bien es cierto, tenemos temor, hemos sido valientes y decididos. Aunque cuando esto sucede, lo que Jesús nos dice podría ser sorprendentemente inquietante en lugar de reconfortar nuestras almas. Esto fue lo que le pasó a Nicodemo. ¿Por qué es una buena noticia a pesar de ser inquietante? Viene Jesús y se le queda viendo como se podría poner enfrente de mí y me preguntas o hacerme un señalamiento. Sabes muy poco. Nicodemo comienza su intercambio reconociendo a Jesús como un gran rabino, abriéndose así a ser enseñado por Jesús. Ese no es un pequeño cumplido que proviene para un gran maestro de Israel. El gran maestro de Israel no puede darse el lujo de ser enseñado por un rabino ajeno. Ese es un detalle. Y entonces Jesús comienza su respuesta poniendo una metáfora o concepto muy familiar y desconocido sobre la mesa. Jesús habla del reino de Dios, donde el Señor Dios está en el trono que reina en la tierra a través del rey David en el Antiguo Testamento. Pero también lo hace a través del Mesías en el futuro. También habla de renacimiento espiritual, algo que por su reacción fue un concepto totalmente ajeno a lo que realmente manejaba Nicodemo. Pensando literalmente aquí, ¿qué hace que nacer sea un evento único? Primero de todo es que sucede y es irreversible. ¿Acaso alguno de ustedes ha escuchado que un médico, por muy inteligente, por muy desarrollado que sea su nivel intelectual, haya retornado un bebé nacido hacia el vientre de una madre? Si usted sabe de que eso sucedió, creo que estamos hablando de un médico o muy capaz o alguien que ha perdido la razón. En segundo lugar, cuando nacemos estamos en un estado de dependencia absoluta.
Cuando nacemos no sabemos nada. Entonces debemos ser llevados, alimentados y enseñados en absolutamente todo lo que estamos encontrando como nuestra vivencia. El nuevo nacimiento o el nacimiento en sí no es una hazaña, es totalmente crecer confiando en los esfuerzos de otras personas, no de nosotros mismos. Así caminamos en los primeros años de vida, de la vida espiritual, hasta llegar a ser adultos. Así que Jesús le dice a Nicodemo que para tener lo que anhela en su corazón y lo que le hace temer, requiere un paso esencial: un renacimiento espiritual. Nicodemo oye esto como: Nicodemo, ¿tú siendo maestro no sabes casi nada? ¿O tu conocimiento realmente no está enfocado en las cosas que a Dios le es importante que conozcas? Nicodemo, o cristiano de hoy, dependes de mí para saber todo lo que realmente importa en tú y en la vida de los demás. Tú, el hombre sabio, educado, el hombre de ley, el maestro que es un ejemplo dentro de tu ciudad, pero sabes una cosa: sabes casi nada, o tu conocimiento que tienes es insuficiente para lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Para Nicodemo y para muchos cristianos debe de haber sido difícil aceptar esta singular expresión de Jesús. Porque muchos cristianos estamos acostumbrados a ser considerados como conocedores de todo nuestro aspecto religioso, como maestros de maestros. Pero ¿cuál fue la buena noticia? Porque este conocimiento es verdadero. Porque renacer significa que aún no necesitas saber nada, porque estás en manos de quien lo sabe todo. Cuando usted y yo estamos dispuestos a renovarnos, es cuando nunca estamos más salvos y seguros que en el momento en que nacemos. No saber todo es solo una cualidad humana, ya que el conocimiento es tan amplio que muy pocos o casi nadie puede sentir orgullo de saberlo todo. Nicodemo, al conversar con Jesús, entiende que no es necesario tener miedo. Al estar enfrente de Jesús, él empieza a estar seguro. Y su conocimiento básico le sugiere que estaba en manos de una persona que tenía un conocimiento superior y que lo estaba llevando hacia un buen camino. Al igual que nosotros, quienes llegamos a concluir que no tenemos el control, la reacción de Nicodemo al concepto de renacimiento lleva a Jesús a hacer otra cosa, otra declaración importante. Compara la obra del Espíritu de Dios con el viento. ¿Por qué? Porque un viento es tan inconfundible, pero es imposible predecir, atrapar o controlar conforme a nuestras fuerzas. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y hacia dónde se dirige. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En otras palabras más populares, Jesús le está diciendo a Nicodemo, un hombre que está acostumbrado a tener el control de su vida y la vida de los demás, pero hoy tiene que reconocer que no tiene control sobre lo que Jesús está diciéndole o está realizando en su conciencia. Después de tener control, hoy llega a ser el controlado. Puede alinearse en consecuencia, pero no puede dirigir
el curso de la conversación. Y eso me recuerda al invierno canadiense, cuando uno está manejando. Si ustedes que no están en Canadá, o los que no están en Canadá, se les debe de informar esto. En cada octubre tenemos que cambiar las llantas a llantas de invierno, y en marzo o abril cambiamos hacia lo que es las llantas normales. Pero hay algo que odia un chofer en Canadá. Odiamos el fenómeno del hielo negro que está sobre las carreteras en los meses de invierno. ¿Por qué sucede eso? Porque nos hace que los coches, cuando estamos manejando nuestros autos, nos recuerden este mensaje que le está diciendo Jesús a Nicodemo. No tenemos el control. ¿Por qué odiamos oír a un médico decir, no hay nada que pueda hacer por ti? Porque en otras palabras escuchamos que nos dice que no nosotros tenemos el control ni de nuestra salud ni de nuestras vidas. ¿Por qué nos gusta tanto oír que tenemos el control? Porque nos infla el ego y nos hace sentir inmortales, los mejores, los buenos, los sabios, los iluminados. Pero es una buena noticia si escuchas decirte a Jesús, o decirte de Jesús a ti, que no tienes el control. Para mí es una buena noticia porque Él está en control, sí, incluso sobre las cosas que parecen totalmente fuera de nuestro control. Y porque la intención de Jesús para nuestras vidas y el mundo es con buena intención de paz y prosperidad. No hablo de una prosperidad económica, de prosperidad en todos los aspectos de la vida. Podemos saber que incluso las cosas malas o las que parecieran ser malas y no nos gustan, funcionarán en nuestras vidas para un mejor desarrollo y comprensión de nuestro futuro. Pero eso no es lo que yo entiendo personalmente, porque yo así quiero interpretarlo. Eso es lo que Pablo se dio cuenta en Romanos 8 y dice, voy por ti. Un día conduje a McDonald's, que está sobre el Dufferin, saliendo de la iglesia. Tomé el carril de la derecha y no pude cruzar a tiempo para el restaurante porque estaba a 1,5 cuadras más o menos de acá. Pretendiendo ser un buen chofer, quería arreglar el error tan pronto como pudiera. Así que lo más importante para mí fue hacerlo rápido. Y también haría lo que muchas personas harían. Así que decidí regresar lo más rápido posible haciendo un viraje en U. Pero no sucedió lo que yo quería. Ese viraje en U en Canadá solo se puede hacer en los lugares donde se es permitido. Justo antes de que pudiera lograrlo, empecé a ver en mi retrovisor unas luces de un carro con luces rojas, azules y diferentes parpadeando en la parte posterior de mi carro. Y vi que era un carro oficial de la policía, y el oficial se bajó de su vehículo y se acercó a mí, mientras contemplaba si alguno de la iglesia viniera atrás, ya que había olvidado mi teléfono como cosa rara para informarle a mi familia, por si las cosas iban mal. El policía u oficial estaba junto a mi ventana, y yo con los ojos cerrados me las arreglé para no sudar, ya que estábamos a más de 30 grados en la ciudad. Esto es lo que pensé.
No hay manera ni necesidad y no voy a pretender negar mi error. Soy un infractor de la ley de tránsito. Así que a bajar la cabeza y a escuchar lo que el oficial me iba a poner de multa. En ese momento, de la manera más tranquila, respetuosa y amistosa, como cosa rara, el oficial me pregunta que qué trataba de hacer. Entonces le expliqué que quería ir a McDonald's y me había pasado. Sin embargo, él escuchó mi relato, mi pequeño relato, me dio algunos consejos de cómo saber hacerlo. Sí, ese hombre que venía por mí, el hombre que esperaba condenarme, resultó ayudándome. Me salvó la noche. Sin antes de darme un gran pequeño jalón de orejas y un pequeño sermón, me dijo de que iba a poner las luces a fin de que lo permitiera hacer en una forma adecuada e ir a cenar al restaurante que había elegido. Me salvó, no me puso multa. Sí me llamó la atención. Solo me dijo, por favor, hágalo bien la próxima vez. Esto, hermanos y hermanas, es lo que le pasa a Nicodemo. Vino a Jesús felicitándolo y reconociéndole su divinidad. Jesús no solo devolvió el cumplido, dejó el espacio del tiempo y vino y le fue a la yugular, pero de una manera redentora. Ya ven, su respuesta y los antecedentes de Nicodemo como religioso debe haber temido y asumido que Jesús iba a estar en su contra y lo que lo iba a humillar. Pero entonces Jesús se revela que Él salva en lugar de ser juez y en lugar de ser condenador. ¿Saben qué? Lo tenemos comprobado a través de los motivos históricos de que Nicodemo de hecho se salvó, porque resultó siendo uno de los primeros líderes de la iglesia temprana. Si nos acercamos a Jesús, si le permitimos el reinado libre sobre nuestras vidas, podríamos sentirnos incómodos e inquietos, y esto se justifica. Y esto se justifica porque Jesús opera de manera inesperada y Él se agita donde no es cómodo, pero siempre con un resultado final. En lugar de encontrar miedo, ante todo encontramos paz, bondad y confianza en que hemos sido salvos. Ya que Jesús viene por nosotros, Él vino también por los demás. Vino en el pasado, vino en el presente y vendrá en el futuro. Gracias a Dios por eso. Para cerrar, tal vez una diferencia sutil pero crucial entre un adulto y un ser no adulto es la siguiente. Los niños corren cuando tienen miedo en la oscuridad. Muchos de los adultos se enfrentan a su oscuridad cuando tienen miedo. Tal vez su ser un adulto no significa realmente que tengamos o no miedo, solo que aprendimos a ser lo suficientemente valientes para enfrentarnos a nuestros temores o a la oscuridad. ¿Pero qué nos permite ser valientes de esta manera? La luz del amanecer, de un nuevo día, del tipo del que somos lo suficiente humildes como para admitir que no sabemos nada. Sin embargo, lo suficientemente confiados en que nuestra fe, para saber que está bien porque Jesús sabe y nos enseñará todo lo que necesitamos saber al caminar con fe. Pero hermana y hermano, tenemos que tener la certeza que poseemos un nuevo día en el que nos damos cuenta que lo que es realmente creemos. Usted y yo creemos esencialmente que no estamos bajo nuestro control
o bajo el control humano. Porque todo sigue bajo el control de Dios, que tiene buenos planes para nosotros y un nuevo día. Apreciamos entonces el don de la vida que Él nos ha ofrecido, porque sabemos que Jesús vino por nosotros y nos salvó. Gracias a Dios. Esto no es solo la noche de Nicodemo que se convirtió en día. También será nuestra noche que se ha convertido en día a día. Así por ello, alabado sea el Señor. Y de esta noche tan difícil son las noches que se han enfrentado mis hermanos y hermanas que han estado enfermos con el COVID. Vuelvo a insistir en esto. A todos los que estén enfermos, Dios está en control. Solo tengamos confianza y fe en que las cosas que están pasando es para nuestro propio bien y para nuestro entendimiento espiritual, si acaso nosotros conocemos lo que es estar en control y en dependencia absoluta de Dios. Que así sea la gloria y honra para nuestro Dios y Señor. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tarde, noche, mañana, que tú has estado hablándonos, acercándote a nosotros, a tratar esos miedos que siempre hemos tenido, miedos de enfermedad, miedos de desempleo, miedos de nuestro control sobre nuestros hijos, miedo sobre el control de nuestras parejas, miedo en todo el control de nosotros mismos. Pero todos debemos de saber y hacerlo realidad, que tú estás en control de todas las cosas cuando hemos entregado nuestra vida profunda hacia ti. Señor, gracias por estar con cada uno de nosotros. Te ponemos en tus manos a la familia Pino que ha estado enferma. También te podemos poner en las manos tuyas la vida de Jennifer y Marina, que han estado enfermas esta semana. Y aquellas personas que no tengo conocimiento, pero que han estado enfermas, Señor. Gracias porque tú estás en control de toda la situación que ellos están pasando. Que tu gracia y tu bondad estén en cada uno de ellos. Y gracias, Señor, porque has manifestado tu poder de sanidad en las personas que he podido nombrar. Gracias, Señor. Así como también, Señor, te estoy agradeciendo por aquellas personas que han sido sanadas a través de las oraciones constantes de nuestros hermanos. Todos los viernes ponemos nombres por las personas que hemos de querer orar. Y gracias, Señor, porque te has manifestado en medio de ellos. Ahora, Señor, ahora hermanos, ahora cada uno de nosotros, así como la palabra de Dios fue enviada al mundo para sanar y redimir, así Dios nos envía este día al mundo para hacer luz, a fin de expandir su amor, salud y esperanza. Hermanos y hermanas, vamos ahora a hacer la luz para el mundo. Y que la gracia y la paz de Dios Creador, Redentor y Sustentador vengan sobre todos este día y permanezca con todos siempre. Amén.